Antes de empezar, nosotros como iglesia, como ministerio, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, como Iglesia Bíblica Internacional, ya tenemos 15 años aquí en el Callao. Y hoy, para la gloria del Señor, este ministerio está impactando no solo el Callao, sino Lima, Perú, pero también las naciones y también las provincias de nuestro país a través de nuestras coberturas. Y todo esto se lo debemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios grande y poderoso. Todo lo que usted ve ahora empezó en la sala de mi casa. Pero ¿cuántos saben que todo lo que comienza siendo pequeño, dice la Biblia que su postrer estado será muy grande? Porque Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Agradezco a Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso. Pero también quiero agradecer en esta noche a todas las autoridades políticas, porque la Biblia dice que Dios establece autoridades aquí en la tierra y tenemos que sujetarnos y someternos a ella. Por eso que agradezco a Dios por esas autoridades políticas de aquí del Callao que nos facilitaron los permisos, todas las facilidades necesarias para hoy estar aquí. Así que honramos su vida, los bendecimos y bendecimos a todos los que en algún momento tengan una función de eminencia, porque nuestro trabajo como iglesia es orar por todos los que nos gobiernan políticamente hablando. También quiero agradecer a toda esta iglesia maravillosa de Jesús, Rey de Reyes, a todos mis pastores, ministros, ancianos, mentores, líderes, a todo discípulo, a todo el pueblo de Dios en general, que viene trabajando semana tras semana. Démosle fuertes palmas a Dios a todos. Y también, por último y no menos importante, quiero agradecer la vida de mi pastor, mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, que hoy estoy parado aquí en este altar bajo su manto y su cobertura. Y también hoy me acompaña mi enamorada, mi amiga, mi confidente, mi esposa, mi compañera de milicia, mi amada esposa, la pastora Lice. Mi amor, ponte de pie. Ella es la mujer de mi juventud, la mujer, madre de mis 4 hermosos hijos, abuela o mamita, como le gusta que le digan, de nuestros 2 nietos. Gracias, mi amor. Mis hijos también me acompañan, mis hijos biológicos, Maricielo, está también Michael, mis nietos, está Gabriel, María Fe, Danielito. Toda mi familia está aquí sirviéndole a Dios. Gracias al Señor. Amén. Ahora sí, sin más preámbulo, ¿me escucha bien ahí atrás? Allá atrás, me levanta la mano, ¿me escucha bien? Excelente. El día de hoy también le doy la bienvenida a las personas que hoy nos visitan y nos honran con su presencia. Pero hoy quiero compartir una palabra que estoy seguro que va a bendecir la vida de muchas personas aquí. Así que yo te pido y te agradezco que tú puedas tomar atención a este mensaje, porque usted no ha venido a escuchar a un hombre, usted ha venido a escuchar lo que Dios tiene para su vida. Y yo estoy seguro que esta palabra que hoy se va a soltar, esta palabra que hoy se va a desatar de este altar, va a traer un antes y un después en tu vida. Pero es necesario que tú creas y lo recibas con fe, porque la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Así que ahí donde está, quiero compartir contigo este mensaje que se llama Regresando a los brazos del Padre. Yo no sé cuánto está aquí conmigo. Diga conmigo, regresando a los brazos del Padre. Para eso quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 15, en el versículo 1 al 3, y luego leemos del capítulo 15 también, pero en el versículo 11 al 32. Hoy quiero leer una de las parábolas más importantes de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña que en los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento podemos encontrar entre 35 y 40 parábolas. Pero de entre esas parábolas encontramos una de ellas que podríamos decir que es la más importante.
Ahora usted dirá, ¿y por qué es la más importante? Porque en esta parábola que estoy a punto de leer, habla acerca del corazón del Padre. Te da la revelación del amor y de la compasión del Padre Celestial hacia sus hijos. Ahora, antes de leer, permíteme por favor darle una introducción. Para ese momento, cuando Jesús va a contar esta parábola o esta historia bíblica, habían personas de diferente condición. Cuando usted va a Lucas capítulo 15, en el versículo 1 y 3, dice la palabra de Dios que ya está bendecida, dice: y se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Algunas personas que son nuevas quizás dicen: pero ¿quiénes eran los publicanos? Ya quienes se les reconocía como los pecadores. De acuerdo al contexto judío, los pecadores y publicanos eran vistos como personas que estaban bajo una maldición. La historia bíblica nos enseña que ellos eran considerados como personas malditas delante de los fariseos y delante de los escribas de aquel entonces. Pero lo tremendo de esto es que ellos, los publicanos y los pecadores, eran los que les gustaba escuchar los mensajes de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 2 que también había otro tipo de personas. Dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo. Ahora, antes de poder leer la parábola del hijo pródigo, quiero decirle lo siguiente. Estos escribas y fariseos estaban ahí no porque necesariamente querían escuchar la palabra de Dios, sino que siempre estaban buscando la oportunidad para cuestionar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que siempre estaban observando analíticamente a ver en qué se equivoca Jesús para levantarle falso testimonio. Pero la palabra del Señor dice que Jesús comienza a hablarle acerca de esta parábola. En el capítulo 15, del versículo 11 hacia el 32, habla de la parábola del hijo pródigo y comienza de esta manera. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió. Escuche esto, mire lo que hace el padre. No dice que le repartió solamente a él, sino a sus 2 hijos. Porque la Biblia dice que era un padre que tenía 2 hijos y le repartió de sus bienes a cada uno de ellos según le correspondía. Le repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, desperdiciando sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cómo vivía el hijo menor? Mire lo que dice: y viviendo este joven, este hijo menor, perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice la Biblia que este hijo menor, el menor, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿qué dice la Biblia? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre el joven, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre
y corrió, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comámoslos y hagamos fiesta. Mire lo que hace el padre: hace fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, escuche esto, estaba en el campo, y cuando vino a su casa, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar a la casa. Entonces salió por tanto el padre y le rogaba al hijo mayor que entrara. Mas él respondió, mire cómo le recrimina a su padre, y le dijo: Padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo el padre: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta. Repito, mas era necesario hacer fiesta. Repito, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido. ¿Y qué dice la Biblia? Y se ha hallado. ¿Alguien puede darle fuertes palmas a la palabra del Señor? Se lo va a dar a Dios, déaselo fuerte arriba. Recuérdese lo siguiente: en el momento que Jesús está comenzando a narrar esta historia, en el momento que Jesús está comenzando a hablar esta parábola, habían dos tipos de personas. El primer tipo de personas eran personas que reconocían su condición. Eran personas que reconocían que necesitaban de Dios. Eran personas que sabían que andaban por malos caminos y que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Pero ellos tenían la necesidad de escuchar a Jesucristo. Algo había en el mensaje de Él, algo había en sus palabras, algo había en el ministerio de Jesús que traía grande convocatoria de personas. Aquí vemos que el Señor Jesús no hace acepción de personas, pero junto y aún en medio de esa multitud había otro tipo de personas que no habían llegado por el mensaje, no habían llegado por el culto, no habían llegado por querer oír a Jesús, sino que habían llegado con un corazón equivocado y un corazón malo, porque lo único que querían era cuestionar a Jesucristo. Jesús cuenta esta parábola en medio aún de estos religiosos, de estas personas que murmuraban y que le apelaron o le pusieron un apelativo a Jesucristo y le llamaron: este es un amigo de pecadores. Así lo veían a Jesús,
como alguien que era amigo de pecadores. Era una forma de quererlo excluir, era una forma de querer afectar su testimonio. Pero Jesús estaba enfocado. Él venía en esta oportunidad a dar esta parábola para dar al conocer el corazón de nuestro Padre Celestial. Aquellos fariseos, aquellos hombres escribas, conocían la ley, conocían las escrituras, pero nunca habían tenido un encuentro personal con aquel que inspiró las escrituras. Pero hoy vemos al Hijo que revela la voluntad del Padre, queriéndoles enseñar quién es Dios para nosotros. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Y Jesús usa esta parábola, la historia de un padre con dos hijos. Lo primero que tenemos que aprender, ¿quién es el Padre? El Padre, mi hermano, representa la fuente de todo. El Padre en esta historia representa a Dios, aquel que es fuente de donde se origina todas nuestras bendiciones. ¿Cuántos saben que todo lo que tú y yo necesitamos lo tiene nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos saben que lo que tú vienes orando hasta el día de hoy, el único que puede responder esa oración trayendo un milagro o una intervención en tu vida divina, lo puede hacer nuestro Padre Celestial? Pero vemos que uno de los hijos, el menor, toma la decisión de querer vivir al margen de su padre. Vemos que el hijo menor quiere vivir una vida independiente. Él cree que puede irle bien estando alejado de su padre. Él se había cansado de estar bajo la cobertura, de estar bajo la protección, estar bajo la guianza de su padre. Y le dice: ¿sabes qué, papá? Ya estoy grande. Yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiero. Quiero hacerme independiente. Así que como hijo quiero que me des lo que a mí me pertenece. Mira cómo este hijo conocía sus derechos, pero había desconocido su responsabilidad. Y estaba tratando de decirle a su papá: ¿sabes qué, papá? No te necesito. Así que dame la herencia que es mía. En ese momento vemos que el padre no cuestiona la petición de su hijo, sino que su padre toma la decisión de tomar todo lo que él tenía como su patrimonio y repartir la herencia entre sus dos hijos. Normalmente el mayor, escuche bien, le tocaba 2/3 de la herencia y 1/3 de ello le tocaba al menor. El padre juntó lo que tenía y lo repartió y se lo dio a sus hijos. Y este muchacho, dice la Biblia, que lo juntó todo. Todo lo que tenía lo juntó. Y después dice la Biblia que tomó el dinero que él había juntado, todas sus propiedades y todo lo que había vendido, lo tomó y se fue a otra provincia. En otras palabras, él dice: ya no solamente quiero vivir bajo la cobertura ni bajo la protección de mi padre, sino que quiero vivir lejos de mi papá. Ya no quiero que él me vea, ya no quiero que él me mire, ya no quiero que él sepa lo que yo voy a hacer con mi vida. En ese momento él se fue a otra provincia a vivir lejos. Y cuando se fue tan lejos, dice la palabra del Señor que se reunió con personas, donde con esas personas desperdició todos sus bienes, viviendo una vida perdida. En otras palabras, él tomó su herencia y comenzó a malgastarlo con alcohol, con droga, con mujeres, con la vida loca, con una vida desenfrenada, con una vida, mi hermano, escucha esto, una vida pero sin sentido. Y perdió todo, absolutamente todo lo que su padre le había dado como herencia. Y cuando él hubo malgastado, dice la palabra que vino una gran hambre en aquella provincia donde él huyó de su padre y comenzó a faltarle. Yo no sé cuántos saben que hay momentos que podemos tener abundancia, pero también hay momentos que podemos vivir necesidad.
No todo en la vida nos va a ir bien probablemente, sino que hay momentos que podemos tener recursos, pero luego podemos vivir momentos donde no tenemos lo que tú y yo necesitamos. Pero el punto era que este hijo ya se había apartado de su fuente, ya se había apartado de su padre. No había forma de solucionar ahora su necesidad, porque él tomó su propia decisión de irse lejos de su papá. Al encontrarse en esa situación, él tuvo que tomar una decisión de sobrevivir. En la casa del padre tenía una vida abundante, tenía una vida bendecida. Pero estando en esa provincia lejos, sin recursos, sin dinero, sin nada, tuvo que tomar la decisión de sobrevivir en medio de esa crisis. Y dice la palabra en el versículo 15 que se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En otras palabras le dijo: bueno, si quieres vivir conmigo, si quieres vivir en mi casa, pues vas a tener que ganártelo. Vas a tener que hacer algo para yo darte un lugar en mi casa. Así que vas a trabajar y vas a apacentar a mis cerdos. Amado, escuche esto. Para un judío no hay nada peor que estar cerca de los cerdos, porque los judíos tenían ciertos animales que eran considerados inmundos, y dentro de los inmundos, el más inmundo era el cerdo. Pero este joven inmaduro, que creía que podía vivir al margen de la autoridad de su padre, que podía vivir siendo independiente de su fuente, se lleva la gran sorpresa que ahora tiene que hacer lo que nunca antes había hecho. En otras palabras, aquel joven había caído fondo, había caído en lo más vil, había caído en lo más terrible de su vida, al punto que dice la palabra que en medio de cuidar y apacentar a los cerdos, dice el Señor que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No solamente tenía un trabajo terrible, sino que quería comer los alimentos de esos animales. Imagínense qué tan terrible y qué tan fondo había caído este muchacho, qué tan bajo había caído. ¿Sabe por qué? Porque él pensó que no necesitaba a su padre, él pensó que no necesitaba de Dios. Amados, este joven estaba demostrando que era inmaduro, porque él, por un acto de inmadurez, había roto su relación con su padre. Y lo primero que este joven hace es deshonrar a su padre, diciéndole: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y por qué digo que estaba deshonrando a su padre? Porque en aquel entonces tú no podías pedirle la herencia a tu padre, es como en este tiempo, sino hasta el día en el que tu padre pueda morir. Cuando tu padre moría, entonces él dejaba herencia para sus hijos. Pero aún su padre no había muerto y él ya le estaba pidiendo su herencia. En aquella época, si tú le pedías a tu padre la herencia antes de que él muriera, se entendía, según el contexto cultural de aquel entonces, que ese hijo le estaba diciendo a su padre: tu vida no me importa. Es más me vales tú muerto que vivo. Lo único que me interesa de ti, papá, es lo que tú me puedes dar, tu dinero. No te necesito. En aquel entonces eso era terrible. Un hijo no podía hacer eso. No podía deshonrar a su padre, porque el pueblo se enteraba de lo que ese hijo estaba haciendo. En aquella época era indispensable que un hijo pidiera la herencia solo cuando su padre muriera, pero él se lo estaba pidiendo aún su padre estando vivo. Su padre tenía el poder y la autoridad de llevar el caso de su hijo ante los ancianos del pueblo.
y acusarlo a su hijo bajo la ley y decirle: este hijo mío me ha deshonrado, me está pidiendo una herencia, aún a pesar que yo estoy vivo. Este hijo no me respeta. Este hijo lo único que le importa es lo que yo le puedo dar, lo que yo le puedo entregar. ¿Sabe lo que hacían los ancianos del pueblo? Llamaban a todos los padres de aquel pueblo, de aquella ciudad, y todos tomaban una piedra y lo ponían en la parte central del pueblo, y ahí lo ponían y lo tenían que apedrear públicamente delante de todos, porque ese muchacho había deshonrado a su padre. Pero aquí vemos que su padre no hace eso. Él podía hacer justicia, él podía enseñarle a su hijo, darle una lección a su hijo, pero este padre vemos que no lo acusa, no los indica, no los señala. Vemos aquí el corazón de Dios, mi hermano, porque hay gente que ha escuchado de Dios, pero no conoce a Dios, y piensa que Dios es un Dios que está esperando que tú te equivoques, que está esperando que tú hagas algo malo para poderte mandarte un juicio, para poderte maldecir, o para poder ver que tu vida, mi hermano, sea una vida de desorden. No. Aquí vemos que el corazón de Dios es un corazón compasivo, es un corazón misericordioso, que aún a pesar que el hijo está haciendo lo malo, él hasta el último momento no se cansa, para que su hijo entienda y aprenda que nunca estará mejor que estando en los brazos de su padre. ¿Hay alguien que puede decir amén en esta hora? ¿Entiendes por qué estás vivo hasta el día de hoy? Porque a pesar de la vida que has llevado, a pesar de las cosas malas que has hecho en la vida, ¿por qué sigues vivo hasta ahora? Porque el Padre Celestial te ama. Él te está dando la oportunidad de que tú vuelvas en sí. Él te está dando la oportunidad de que tú abras los ojos y te des cuenta que has tocado fondo, y te des cuenta en dónde o en qué condición se encuentra tu vida. Ese joven nunca se iba a dar cuenta de esto mientras que estaba en la casa del Padre, porque ahí tenía todo lo que él necesitaba. Pero cuando él en su rebeldía, cuando él, mi hermano, en su decisión, decide irse de su casa y vivir lejos del Padre para decirle: yo te voy a demostrar, Dios, que no te necesito. Yo te voy a demostrar, papá, que no necesito nada de ti. Pero sabes lo que no aprendemos muchas veces en la casa de Dios. La misma vida nos demuestra y nos enseña que apartado de Dios nada podemos hacer. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Hay personas que dicen: yo no necesito de Dios, yo no necesito de ir a la iglesia, yo mismo trabajo, yo mismo salgo adelante, con el sudor de mi frente me voy a ganar todo lo que yo necesita. Pero sabes, la vida te va a tener que demostrar que hay un momento donde tú no vas a poder hacer nada por la condición en la que te encuentras. Este muchacho era un inmaduro. ¿Y cómo demuestro que era un inmaduro? Porque lo perdió todo. Él se sentía con la capacidad de administrar lo que su padre le estaba dando. Él se sentía con la capacidad de poder salir adelante sin su papá. Pero nos dimos cuenta que perdió todo, todo lo que su padre le había dado. Su padre nunca lo bendijo. Cuando él se fue de la casa, a él no le importó que su padre lo bendijera. A él solo necesitaba que su padre consienta la decisión de él, y que su padre le diga: bueno, si te quieres ir, anda, vete, pero yo no te voy a bendecir. Para él fue suficiente para irse. Él decidió desconectarse de su padre. Por eso que tocó fondo.
Y cuando todo lo malgastó, amados, vio que era consecuencia de haberse desconectado de su fuente. Muchas veces la inmadurez, escuche bien, te hace pensar que tú y yo necesitamos de Dios. A veces la inmadurez nos hace creer que no necesitamos del Padre Celestial. Pero siempre, mi hermano, que pasemos pruebas en la vida, no vamos a dar cuenta que necesitamos de Dios. Por eso que todo estaba bien con él, mientras que tenía recursos, mientras tenía dinero. Pero cuando llegó el hambre, cuando llegó la enfermedad, pero cuando llegó el divorcio, pero cuando llegó el problema en tu matrimonio, pero cuando llegó tu problema financiero, cuando llega la prueba, ahí es cuando nuestra casa es sacudida, cuando nuestra vida es sacudida y nos damos cuenta de la condición en la que estamos. Amados, ese joven había perdido la cobertura de su padre por haberse desconectado. Por eso que llegó a esa condición. Vemos que para ese momento el padre no estaba ahí. El padre no se metía. El padre se había quedado en casa, esperando que ese hijo vuelva en sí, esperando que ese hijo se dé cuenta de la decisión equivocada que él estaba tomando. Te das cuenta que muchas veces, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, sentimos que Dios no está con nosotros. Y no es porque Dios se haya apartado, sino que nuestro Padre Celestial muchas veces se tiene que hacer a un lado para que te des cuenta que tú necesitas de Él y que tú no lo puedes lograr solo, sino que necesitas de ese Dios grande y poderoso. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Ay, papá. Diga conmigo, él cayó en el nivel más bajo. Podríamos decir que era una persona que estaba en la calle, mi hermano, afectado por la droga, por el alcohol. Era una persona, si lo comparamos en este tiempo, una persona que está en la calle sin sentido de propósito, como un indigente que está atado y cautivo y preso, mi hermano, de la droga o del alcohol. Esa era la condición de este joven. Había llegado al nivel más bajo. Por eso que terminó cuidando cerdos, deseando su comida. Mira cómo el pecado de ese hijo hizo que cambiara su identidad. Mira cómo hizo que él cambiara su identidad, al punto de que vendió sus propios calzados. Porque cuando regresó a casa, recuérdate que el padre dijo: pónganle el calzado a sus pies. Él había llegado hasta perder los calzados. En ese tiempo, según la cultura grecorromana, una persona que andaba sin calzado era considerada como una persona esclava. Él había perdido identidad de hijo. En la casa de su padre tenía abundancia. En la casa de su padre era un príncipe, era amado, era servido, era considerado, tenía un futuro prometedor. Pero cuando él decide apartarse y hacerse independiente de su padre, cae en una condición donde termina, mi hermano, en una condición de esclavitud. Por eso que él pierde su identidad. Vemos que cambia hasta su apetito, porque mientras que en su casa comía las mejores comidas, ahora quiere comer la comida de los cerdos y de los animales. Su mentalidad había cambiado. Ya no era una mentalidad de hijo, sino una mentalidad de esclavo. Pero ¿cuántos saben que Dios no nos envía una prueba que no sea humana, sino que junto a la prueba el Señor nos da la salida? Y dice el Señor en el versículo 17: y volviendo en sí. Escuche esto: y volviendo en sí.
Es como que él estaba ahí trabajando con los cerdos, queriendo comer la comida de los cerdos, con mentalidad de esclavo, con la mentalidad de jornalero. Y cuando estaba a punto de comer, es como que Dios le extendió su gracia, le extendió su misericordia, y los ojos de ese joven se abrió y habrá dicho: ¿qué hago yo aquí? Mira cómo el pecado puede enceguecer el entendimiento de una persona. Mira cómo el pecado te puede tener en una condición donde estés viviendo una vida tan terrible, una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida, mi hermano, de desesperanza. Pero yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que Dios va a abrir tus ojos en esta noche, y hay alguien en esta hora que va a volver en sí, que hay alguien que volverá a Dios y le dirá: Señor, reconozco mi condición. Ay, papá. El joven vuelve en sí. En el griego esto representa arrepentimiento. Esto significa arrepentimiento. En ese momento el joven, al volver en sí, es como que comienza a arrepentirse de lo que ha hecho. Y dijo: pero ¿cómo pude haberme ido de la casa de mi padre? Él comenzó a recordar quién era. Él comenzó a decir: oye, pero en la casa de mi padre aún los jornaleros comen mejor que yo. ¿Cómo pude haber caído tan bajo? ¿Cómo pude haber llegado al nivel más bajo? El Señor permitió que los ojos de él se abrieran y se dieron cuenta que ya no puedes seguir viviendo en esa vida, ya no puedes estar en la droga, ya no puedes seguir viviendo en el alcohol, ya no puedes seguir viviendo atado en la inmoralidad sexual, en el adulterio, en la fornicación, en la masturbación, en la prostitución. Hoy el Señor quiere que tus ojos se abran y que vuelvas en sí y que te des cuenta que el Padre te está esperando con los brazos abiertos, que el Padre te está esperando para que vayas a su casa, para que regreses a casa. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Oh Señor, Él dice: en la casa de mi Padre hasta los jornaleros comen mejor que yo. Y toma la decisión más importante en su vida, porque cuando uno se arrepiente, toma decisiones importantes. Él no se sintió culpable. La gente confunde arrepentimiento con culpa. Hay gente que se siente culpado por las malas cosas que hizo en la vida, pero vemos que a pesar que se sienten culpables, no cambian, siguen en la misma condición, porque lo único que puede cambiar la mente y el corazón del hombre es cuando el hombre se arrepiente con un corazón genuino, con un corazón verdadero. Por eso que él toma la decisión de levantarse. Hay alguien en esta noche que se va a levantar. Hay alguien en esta noche que va a salir de la condición en la que se encuentra. Hoy te vas a levantar para correr a los brazos de tu Padre, a los brazos de tu fuente de vida. Y ahí es donde Él da el primer paso. Diga conmigo: el primer paso. Porque hay gente que dice: pero ¿cómo hago para salir de esta condición? Yo no me quiero burlar de Dios. Yo no quiero hacer lo que otros hacen. Yo reconozco que me es difícil salir de esta situación. ¿Sabes? Deja de tener argumentos. Deja de permitir
que en tu mente se levanten ciertos argumentos que lo único que está haciendo es que tú no des el primer paso. Ese joven dio el primer paso para regresar a la casa del Padre. Él tuvo que tomar responsabilidad. Él no se hizo víctima. Él no se hizo víctima de lo que había pasado. Él no estaba culpando al padre, no estaba culpando a la madre, que nunca se escuchó en la historia, a la mamá. No, él no culpó a nadie. Él dijo: yo tomo responsabilidad. Si estoy como estoy es por mis malas decisiones, pero hoy reprendo la culpa, hoy reprendo la vergüenza, hoy reprendo el deseo de querer sobrevivir, porque quiero una vida abundante y regresaré a la casa de mi Padre. Wow. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. Él dice: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire cómo usted ve el arrepentimiento genuino, porque él dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, después que él mismo se dijo a sí mismo estas palabras, dice que él se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Mira cómo, ¿quién vio primero a quién? El padre fue el primero en verlo, porque el padre estaba en la casa, en la puerta de su casa, donde despidió a su hijo, que era rebelde, que era testarudo, que era inmaduro. En aquella misma puerta donde él lo despidió, en la misma puerta donde él esperaba, diciendo: algún día mi hijo va a regresar por este camino. Y fue el padre que lo miró de lejos. El hijo aún no había visto al padre, pero ya el padre había puesto sus ojos en él. Yo tengo algo que decirte en esta noche. Los ojos de Dios están puestos sobre tu vida. Dios quiere, Dios puede y está listo para hacer un milagro en tu vida. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Ay, papá. Y aún estaba lejos, y lo vio su padre. Y dice el Señor: y fue movido a misericordia. Y mira cómo el Padre es el que corre. Amado, cuando tú ves que tu Padre corre hacia donde tú estás, y tú sabes que eres un rebelde, que eres un testarudo, y que te has portado mal contra tu padre, y lo ves corriendo contra ti, ¿qué es lo primero que a usted le viene en mente? Que él va a correr para disciplinarme, que él va a correr para corregirme. Y cuando el hijo ve que el padre comienza a correr, ahí es cuando el hijo se arrodilla sin saber lo que su padre iba a hacer, y le dice: Padre, Padre, le dice: ahora te pido que tú me tomes como uno de tus jornaleros. Yo no soy digno de llamarme tu hijo. Pero el padre corría y le dice: cállate, no digas esas cosas, porque la gente va a escuchar de lo que tú me hiciste. Y si el pueblo se entera que tú me has deshonrado, que tú me has faltado el respeto, que tú has deshonrado mi casa y la herencia que yo te he dado, la gente va a demandar tu vida y va a pedir juicio sobre ti. El padre retuvo la declaración de este hijo, y lo primero que hizo fue abrazarlo y comenzar a besarlo y a decirle: cállate, hijo,
Porque la gente no entiende quizás que te has equivocado en la vida, que has hecho lo malo en la vida, que has tomado malas decisiones. La gente lo único que hace es indicar, es señalar, es condenar. Pero yo, que soy tu padre, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a condenar. Yo te voy a dar una nueva oportunidad para que regreses en casa. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Wow. Ay, papá. Qué tremendo es esto. Él le dice: pecado contra el cielo y contra ti. Y él se echó sobre su cuello y se lo comenzó a comer en besos. Y le dice: tranquilo, hijo, no hables más. Y el hijo le dice: padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido. ¿Está aquí conmigo? Ya se fue. Vestirle. Sáquenle esos vestidos andrajosos. Cámbienle un vestido nuevo que represente una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y le dice: pónganle el anillo que representa autoridad, que representa acceso, que representa y significa que todo lo que es mío, hijo, ahora es tuyo también. Pónganle anillo en su mano y pónganle calzado a sus pies, porque llegó a casa como un esclavo, pero ahora tomará identidad de hijo. No solamente eso hizo el padre, sino que el padre, mi hermano, mandó a traer el becerro más gordo y decidió hacer una fiesta. ¿Está aquí conmigo? Ya se fue. El padre había esperado esta oportunidad, había esperado que su hijo vuelva. Por eso que ahora que lo tenía de vuelta en casa, el padre estaba gozoso, el padre estaba contento, porque su hijo que había estado muerto ahora ha resucitado. El que estaba perdido ahora, mi hermano, ha sido hallado. Y anda a traer el becerro gordo. Amado, escuche esto. Sacad, dice en el versículo 23, el becerro gordo y matarlo. Aquí apunta algo muy profundo, a la restauración de ese muchacho. Porque yo no sé cuántos saben que la salvación es por gracia, que tú y yo no tenemos que hacer nada para recibir la salvación, solamente reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero no porque la salvación sea gratis, no quiere decir que no tenga un costo, no quiere decir que no tenga un precio. Y ese precio decidió pagarlo el Padre. ¿Sabe para qué? Para darle vida al que estaba muerto. Ese becerro que se mandó a pedir para hacer una fiesta grande representa a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Jesús estaba hablando que el único que puede sacarte de la culpa, de la vergüenza o de querer sobrevivir en la vida se llama Jesús de Nazaret. Él mandó a matar el cordero, porque para que alguien viva, alguien primero tiene que morir. Y el que murió por ti y por mí hace más de 2000 años se llama Jesús de Nazaret. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si se lo va a dar a Dios, déjaselo fuerte. El hijo no pagó nada, su padre asumió el precio. Ese es el sacrificio que traería reconciliación, restauración y traería una celebración. Pero ¿sabe lo que pasó? Que no solamente un hijo del padre tenía problemas,
No solamente uno, y aquí termino, era el que se había ido como pródigo a malgastar lo que su padre le había dado, sino que tenía un hijo mayor que también tenía problemas como el menor. La diferencia es que el hijo mayor nunca se fue de la casa, pero era una persona con mentalidad religiosa. Aún a pesar de que él era trabajador, aún a pesar de que era servicial a su padre y que siempre estaba en actividad, pero él nunca había conocido el corazón de su padre. Nunca había entendido quién era su papá. Porque si el hijo mayor hubiera sabido quién es el padre, cada vez que hubiera visto a su padre llorando, orando por su hijo menor, él se hubiera conmovido y él hubiera dicho: papá, ya no llores más, no te preocupes, voy a ir a buscar a mi hermano menor que se ha perdido. Yo voy a ir, papá, a buscarlo para que ya no estés triste, para que ya no estés llorando. Pero el hermano mayor era indiferente. El hermano mayor no le importaba. Si el hermano mayor hubiera cambiado su actitud, quizás esta historia no se hubiera llamado la historia del hijo pródigo, sino que se hubiera llamado la historia del hermano mayor que va a rescatar al hermano menor. Pero a él nunca le interesó el corazón de su padre. Lamentablemente lo único que le importaba era lo mismo que le importaba al menor, lo que el padre le podía dar, el dinero de su padre. Por eso cuando él regresa a casa y ve que hay una fiesta, le pregunta a su criado: ¿qué está pasando aquí? Tu hermano que se había ido ha regresado. Tu padre lo ha restituido y le está haciendo una fiesta y ha mandado a matar el animal, el becerro más gordo. Recuérdate que al inicio de la historia el padre ya había entregado los bienes a sus hijos. ¿De dónde su padre saca el becerro? ¿De dónde? ¿Sabes de dónde? De la herencia del hermano mayor. Por eso que el hermano mayor se enoja y le dice: pero ¿cómo haces eso, papá? Si tú le diste su herencia a él y él lo ha malgastado viviendo con gente del mal vivir, con rameras, prostitutas, tomando, fumando, y ahora que regresa le estás dando lo que es mío. Yo que he estado aquí, que te he servido, que he estado siempre aquí, ¿cómo puedes hacer eso? A él lo que le importaba era, mi hermano, su herencia. No le importaba el corazón de su padre, ni le interesaba la restauración de su hermano, que había estado muerto y ahora resucitado, que había estado perdido y ahora ha sido hallado. Que si él hubiera tenido el corazón de su padre, se hubiera alegrado con su papá, hubiera entrado a la fiesta, a danzar, a glorificar. Pero ¿sabe lo que hizo él? Yo no entro a esa casa, yo no entro a esa fiesta. El padre tuvo que salir de la casa, así como salió a correr por el hijo pródigo. Ahora sale por el hijo mayor que no quería entrar, y dice que le rogaba diciendo: entra, entra, tu hermano ha vuelto. Y él, endurecido, molesto, le dice: no. Escucha esto. La historia termina con el padre y el hermano dentro de la fiesta. Pero no se sabe si el hijo terminó dentro de la fiesta, el hijo mayor. Él se quedó fuera. Pero ahora viene Jesús de Nazaret, que está dando esta parábola, y que ahora le da vuelta a la parábola y dice: yo ahora soy el hermano mayor. Soy el hermano mayor y he venido a buscar a mis hermanos menores que se han perdido. Ahora Jesucristo está dentro de la casa. Ahora en Jesucristo tenemos salvación. La pregunta es: ¿y qué vas a hacer? ¿Regresarás a casa? ¿Reconocerás tu pecado? ¿O te quedarás en la misma condición? Hoy el Señor te ha traído hasta aquí. El Señor te ha traído en esta noche. Jesús de Nazaret está aquí.
y te dice: yo soy el becerro, pero también soy tu hermano mayor, que morí por ti en la cruz del Calvario, y que el Padre Celestial en el cielo no te condena, no te señala, no te indica. Si todos estos años has estado viviendo al margen de la voluntad de Dios y has estado en rebeldía, queriendo hacer de tu vida lo que quieres, pues hoy el Señor te está haciendo un llamado. Él no te señala, Él está dispuesto a correr a tus brazos y está dispuesto a abrazarte, porque el Padre quiere que regreses para que te abrace y te coma besos y te diga: hijo, nunca más te apartes de mi presencia, nunca más te apartes de mí. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.